A través del tiempo, cada pueblo y ciudad ha ido desarrollando las características que lo han identificado. Es el caso de Guayaquil, puerto principal, cuna de muchos personajes históricos y de tradiciones con riqueza profunda. Es el caso de los juegos tradicionales, que han ido transmitiéndose de generación en generación, de abuelo a padre, de padre a hijo, y así sucesivamente, y que aparte de divertirnos, rescatamos tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. Hombres y mujeres, blancos y negros, jugábamos a diario, sin importar nuestras condiciones ni procedencias, lo que hacía aún más placentero el juego. La historiadora Jenny Estrada, experta en este tema, nos cuenta que la mayoría de estos juegos que se practicaban y se practican en la actualidad provienen desde España. Que se inscriben dentro del marco de lo que es costumbrismo. Y todo esto tiene relación con la cultura mestiza que recibimos de España. Los juegos que perduraron a través del periodo colonial y que llegaron hasta nosotros, incluidos los naipes y todo lo que hemos conocido. Por otro lado tenemos el historiador Melvin Hoyos, que nos cuenta que la mayoría de estos juegos tradicionales han desaparecido en gran parte, debido a que las ciudades se han convertido en lugares inadecuados para que los niños practiquen estos juegos. Los juegos de los niños, por ejemplo, que eran tan común ver en los parques y en las plazas a los chicos jugando al pepo, jugando al trompo, jugando con los yoyos, también desaparecieron poco a poco. A finales del siglo XX, el panorama era totalmente distinto. Los parques tenían como objetivo principal el encuentro de los niños y la convivencia entre ellos. Los juegos permitían ampliar el desarrollo social y cognitivo, siendo los más comunes la ronda, la escondida, el pepo, que se juega con bolas hechas de cristal, la rayuela, entre otros. Estos juegos se los realizaban usualmente en escuelas o en las ocasionales reuniones entre familias y amigos. Porque los juegos que se practicaban en los barrios, en los portales, en las calles, eran juegos para socializar. Unos niños con otros, se hacían amigos del barrio, se hacían amigos del colegio, jugando a la rayuela, jugando al trompo, jugando al pepo y trulo con las bolas. Jugar al trompo o en los meses de junio y agosto elevar la cometa estaba también dentro de las principales aficiones que ocupaban la atención de los más pequeños en esa época. Estos juegos son de actividad libre, se lo pueden practicar en cualquier sitio, implica mucho la expresión corporal y tiende a servirse de habilidades motrices básicas como saltar, correr o caminar, entre otros. Lo único cierto es que no hay edad para dejar de practicar estos juegos. Hoy en día se juega muy poco y las consecuencias están visibles en todo el mundo. La obesidad, el aislamiento son los frutos de la sustitución de estos juegos tradicionales con los videojuegos de ahora, lo cual conduce a una pérdida de tiempo sin ganancia alguna. En esta oportunidad me estoy refiriendo a los juegos populares infantiles y juveniles de antaño, de los cuales he tenido la oportunidad de disfrutarlos en mi infancia y sigo haciéndolo ahora. Juego que día a día se practicaban en conjunto y servían como terapia para olvidar la pobreza y aumentar la creatividad. Pero ¿qué le parece si conocemos más de estos juegos tradicionales y de qué forma se lo practicaban? El palo encebado, el trompo, la cometa, la rayuela, la cuerda, la raya, la bolicha, carrera de 3 piernas, la carrera de ensacados, la cuchara con el huevo y la perinola. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por 1000. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar.
la sierra, donde la gente se encierra. Montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. ¿Quién no los ha disfrutado en su infancia? En la escuela, en el barrio, en su casa y a cualquier hora. Estamos hablando de la rayuela. Este juego, que consistía en dibujar con un pedazo de carbón, ladrillo o tiza, ya sea en el patio de la escuela o en la acera del portal de la casa. El diseño de la rayuela, cuya forma más antigua era un rectangular con 7 casilleros y coronado por un arco. Esta casilla estaba numerada y nominada de 1, 3, 4, 6 y 7 de agua, 2 y 5 de nones y 8 de taconazos al arco. Los jugadores tenían que lanzar la ficha, ya sea una piedra, una tapa de cola, al número que le tocaba de la serie, y la empujaban con el pie hacia afuera del cuadro. Luego, saltando en un pie, la devolvían al punto de partida. La prueba exigía mucha destreza y equilibrio, debido a que el jugador movía las fichas con el pie derecho, mientras debía mantener su otra pierna ligeramente alzada sin topar el suelo. Entonces se iba saltando con un pie y dos pies, un pie y dos pies. Si fallaba, entonces se perdía la cantidad de números que fallaba el pie que no ponía el niño o la niña en el cuadro donde estaba el número. Eso era por puntaje. Al pasar de los años, los pequeños introdujeron variantes en el piso que dibujaban la rayuela con los días de la semana. Los participantes respetaban varias reglas. Si la piedra o ficha caía en una de las casillas equivocadas o sobre la raya, se perdía el turno. Se prohibía pisar la casilla donde estaba la piedra. Ganaba quien en el mismo número de jugada lograba hacer el recorrido completo. En Guayaquil, el juego de la perinola alcanzó mucha popularidad. La perinola es un trompo pequeño que no es completamente redondo, sino que tiene 4 caras achatadas en las que están pintadas de colores chillones iguales números de las letras con su respectivo significado. D, deja. T, todo. S, saque 1 y P, ponga. El juego empieza cuando el grupo de jugadores comienza con la misma cantidad de ciertos bien contables, que pueden ser monedas del mismo valor, vallas o simplemente piedrecillas, y utiliza la perinola con el objeto de ver quién se queda con la mayor cantidad de aquel. Los jugadores forman un círculo alrededor del área donde se va a jugar, y cada uno de ellos contribuye con la misma cantidad de fichas, para un montón, y el cual se coloca en el centro del círculo. El juego empieza cuando el primer jugador hace girar la perinola con la mano. Es una especie de peonza con 6 caras planas, en cada una de las cuales hay escrito una leyenda. Cuando la perinola deje de girar, el jugador en turno hará que lo dicte la leyenda de la cara que se haya quedado boca arriba. Esta generalmente ordena al jugador que tome o deje ciertas cantidades de fichas de la pila inicial. En caso de la cantidad a tomar sea todo, el montón se vuelve a iniciar a forma como el inicio del juego. Los jugadores que se vayan quedando sin fichas no pueden seguir jugando. Al final, gana el jugador que se quede con todas las fichas, o en caso de esto no ocurra, el juego debe acabar. Ganará el jugador con más fichas. Por otro lado tenemos las carreras de ensacado, en el cual cada participante del grupo de niños se reunían para ejecutar este divertido juego,
recibían un saco o un saquillo, ya sea de cabuya, de tela o plástico, en el que introducían ambas piernas. Los participantes se alineaban en el sitio de partida mediante una señal y dando únicamente brinco, debían llegar a la meta en el menor tiempo posible. El ensacado era una carrera en donde dos personas metían un saco que podía ser un saco de harina, un saco vacío de arroz o incluso de cemento. La pierna izquierda ponía el uno y la pierna derecha ponía el otro. Iban abrazados y comenzaban a correr. Eran dos cuerpos con tres piernas que comenzaban a correr. Tenían que estar muy, pero muy bien coordinados para no irse de boca. Debido a que las manos tenían que sostener el saquillo hasta la altura de la cintura, el participante solía perder el equilibrio y caían estrepitosamente, mas el deseo de alcanzar el objetivo lo obligaba a levantarse y continuar. En las fiestas barriales y escolares no faltaron los rasguños y chichones para los jugadores, a quienes los alentaban los allegados, vecinos, compañeros de aula cuando se jugaban en el plantel. El ensacado sí, pero no me gustaba jugar porque me caía cada rato. Carrera con la cuchara en el huevo. Asimismo, este juego tuvo mucha aceptación, pero programado con preferencia en las actividades recreativas y horas sociales en las escuelas y en las fiestas cívicas religiosas de los barrios. Varios niños se colocaban en la línea de salida, recibían y ponían entre los dientes una pequeña cuchara de metal en la que reposaban un huevo natural. Tras el anuncio de la partida de un juez, los niños participantes debían caminar a prisa hasta la línea de llegada sin dejar de caer el huevo, y lógicamente ganaba el concursante que llegaba primero. Con un huevo crudo, cada uno de los integrantes de la carrera se ponía una cuchara en la boca y el huevo iba adelante. ¿Quién ganaba? El que no se le caía el huevo. Las personas gustaban de este divertido entretenimiento que resalta la habilidad de cada pequeño para evadir inconvenientes, pero había ocasiones en las que el jugador y el huevo crudo iban a dar al suelo con las consiguientes hilaridad de los espectadores, porque el chico quedaba con la cara y la vestimenta sucia. Al paso de los años, para desarrollar este juego muchos preferían cocinar el huevo. Posteriormente generalizaron el uso de la cuchara y el huevo fabricado con material plástico. Y no se queda atrás la carrera de tres piernas. Este juego era una variedad de las carreras de ensacados, pues la pareja participante introducía las piernas derecha y izquierda según la posición que se colocaba, en un mismo saco o saquillo de cabuya, tela o plástico, semejando una figura de tres piernas. En ocasiones, a falta del saco o saquillo, los jueces de la contienda amarraban las piernas con tiras de soga o pequeñas correas, apoyando en el brazo al hombro del compañero de carrera y a una señal convenida, corrían dando brincos y brincos desde la largada hasta la meta. Al igual que en el juego de los ensacados individuales, los espectadores y los propios atletas rompían en risas cuando caían al suelo y sobre ellos el tropel que formaban el resto de concursantes.
los niños y jóvenes guayaquileños se concentraban en cada barrio para jugar la raya, que consistía en utilizar las ranuras o espacios que quedaban entre uno y otro tramo de la acera pavimentada para que los jugadores lanzaran desde cierta distancia una moneda, ficha o tapilla de cola, que caía según la habilidad del lanzador en pleno centro de la raya o lo más cerca posible. La raya o el sapo era una moneda que se tiraba, generalmente era una moneda de un sucre, cuando existían los sucres. Las veredas tenían cada 3 metros una raya que era la junta de dilatación de las veredas. Se fundían en paños de 2,5 metros a 3 metros. Entonces tiraban la moneda, tenía que caer en la raya, si caía en la raya, ganaba. ¿Qué le ganaba? La moneda que tiró el otro. De acuerdo con la habilidad o la suerte del participante, se pagaban los premios y apuestas, pero generalmente el mayor puntaje lo alcanzaba quien al lanzar la moneda o ficha la introducía perfectamente en la ranura, que fue bautizada como raya, aunque no era un simple trazo de pavimento. Los más pequeños apostaban billuzos, el cual se trataba de una envoltura de cigarrillo cuyas diversas marcas tenían determinado valor. O se apostaban billuzos. ¿Qué eran los billuzos? Eran las cajetillas de papel de cigarrillos abiertas como billetes. Valían más mientras más raro el cigarrillo, valían menos mientras más común el cigarrillo. En la época en que se jugaba con bolichas, los cigarrillos más comunes eran Lucky Strike, Cool, Marlboro Rojo y Chesterfield. Esos eran de a un sucre. ¿Cuáles eran los más raros? Los cigarrillos que venían importados de Alemania, de Francia, de Inglaterra, hasta de China, Japón, Corea y el África. Esos que llegaban a costar hasta 50 sucres. Tiritas de papel en blanco, negro o colores, bolitas de cristales, figuras de confité o otras baratijas, los jovencitos y mayores de edad solían apostar monedas fraccionarias de 10, 20 y 50 centavos y en algunas ocasiones hasta un sucre. Mientras se desarrollaba el juego, nunca faltaban los curiosos y desocupados que por lo largo del tiempo seguían a los participantes en su avance de una cuadra a la otra. Este juego era tan común practicarlo en los meses de verano. En ese tiempo, también el cielo se inundaba de estas simpáticas cometas, tras las cuales siempre estaba un niño con su ilusión de toda amplitud del cosmos. La temporada de cometas era de mayo a agosto o septiembre, hasta cuando la escasez de viento ya no ayudaba al vuelo del juguete. Los niños se reunían con sus padres para confeccionarlas y hacerlas volar. Para los meses de junio, fines de junio, julio y agosto, cuando corre más viento en Guayaquil, se la elevaba y se le mandaban cartas o mensajes a la cometa, donde se ponía un papelito que al mover la cometa, mientras ya estaba bien elevada, el papelito que tenía un agujerito iba subiendo por efecto del viento hasta la cometa. Ya llegaba arriba, entonces quiere decir que llegaba el mensaje. Las cometas son prácticas y fáciles de construirla. Por cuanto al material, la caña para hacerle al marzón, el papel cometa, tiras de tela para hacer la cola o por último hilo grueso o piola suficiente, todo esto se lo conseguía sin dificultad. Resulta que él fabricaba las cometas, así de diferentes tamaños, ¿no? Incluso las hacía con caña las fabricaba, hacía un triángulo, la fabricaba con caña y con una piola larga le iba a tirar, ¿no? Y le ponían siempre, ¿cómo es que se llama? Una colita de colores, siempre tenía una colita de colores. Antiguamente, las cometas se confeccionaban por lo general con carrizo, papel periódico y el hilo que se sacaba de las fundas del liencillo. Se sujetaba el papel con engrudo, las colas de las cometas se las hacían uniendo pedazos de telas o medias viejas. Esto ayudaría a la cometa a equilibrarse. Con las manos de uno se la guiaba, cual si fuera un timón para llevarlas hacia el cielo. Grandes alturas alcanzaban las cometas de varias formas, tamaños, mientras más fuerte era el viento, principal el elemento de este juego. Antes eso era parte de un ritual en las casas con
la infraestructura la hacíamos de caña guadúa, tiras de caña guadúa finitas, muy finitas, casi hilachas, armaban el cuerpo de la cometa. El papel cometa se compraba en las tiendas y con engrudo de almidón se pegaba. No había la goma Egapega. Para mi generación era el engrudo de almidón que lo preparábamos los niños mismos. Y luego de cola se le ponía una corbata vieja del papá, de algún familiar, porque la cometa no puede volar sin un rabo bien puesto, ¿no? Por tal motivo, le mostraremos los pasos para crear una cometa. Buscamos un pedazo de caña seca, partimos 2 tiras del mismo tamaño y la dejamos la más lisa y fina posible. Una vez terminado las tiras, las untamos en forma de una cruz. Con un hilo de coser amarramos las tiras de caña que se encuentran cruzadas. Con el mismo hilo contorneamos cada punta de la tira de caña, creando la forma de un rombo. Cortamos el papel a la medida de la cometa para forrarlas con la ayuda de una goma. Cortamos el papel en tiras largas para crear la cola de la cometa. Y bueno,
Ya tenemos una cometa muy bonita en estos simples pasos a seguir. Ahora solo nos toca esperar que vente fuerte para volar la cometa. En nuestro barrio, ahora poco, hace como unos 60 años por ahí, el viento era intenso y Lucho Pérez era un pequeño de unos 7 años, flaquito, y él tenía una cometa grande que se la había hecho, y el viento lo elevó con cometa y todo, y le suéltate Lucho, él no se soltaba por nada porque no quería perder su cometa. Y en la esquina había una alcantarilla abierta. Cuando Lucho se soltó, cayó a la alcantarilla. Sacarlo de allí, apestoso, sucio, pero agarrado a la piola de la cometa, fue una odisea que nunca hemos olvidado los amigos del barrio. Fíjate, hasta ahora somos abuelos y recordamos ese episodio, que Lucho Pérez salió embarradito, pero no había soltado la piola de la cometa. De día, de noche o cualquier época del año se jugaba a saltar la soga. Para divertirse con este juego, lo único que se necesitaba era un buen pedazo de soga o cuerda de aproximadamente 3 metros. En los patios de las escuelas y portales de la casa siempre habían chiquillos saltando la cuerda. La cuerda eran 2 niñas o 2 niños, se ponían con una cuerda y la niña iba a saltar, y un tercer niño o una tercera niña saltaban a la cuerda. Cada vez hacían más difícil porque lo hacían más rápido el movimiento de la cuerda. ¿Quién perdía? El que se caía o se enredaba con la cuerda. Los extremos de la soga o cuerda eran tomados por 2 niños para hacerlas balancear, mientras cada chico que formaban parte del grupo debían incolumnados iban pasando uno a uno conforme su turno. Durante la prueba de agilidad y resistencia, tanto el soltador como los que lo sostenían la cuerda repetían una palabra en cada salto. Si por alguna razón el que se encontraba saltando pisaba la soga, le cedía el turno al otro jugador. Entre las palabras que se escuchaban con ciertos aires musicales estaban: monja, viuda, soltera, casada, enamorada, divorciada. Monja. Similar a lo que ocurría con un entretenimiento imprescindible cuyos principales protagonistas eran los niños, pues a ellos está reservado de manera exclusiva para que lo practiquen. Es el palo encebado, que generalmente se lo construye con una caña guadúa o rolliza de regular altura, que ésta remataba con una especie de arco entretejido de los que prenden los más curiosos premios: billetes de distinta denominación, frutas, juguetes, caramelos, ropas, utensilios de cocina, entre otros, que obsequiaban los vecinos de la barriada. Para que la tarea de llevarse los premios no les resulte fácil a los chicos, los organizadores de las fiestas, tras hacer desaparecer las ásperas de los nudos de la caña, los bañan de todo lo largo con manteca o grasa. En estas condiciones, los participantes harán malabares, se abrazarán lo más fuerte que quedan del palo y subirán techos, pero volverán al punto de partida. Era una especie de palo al que ponían una serie de grasa, te ponían una gran cantidad de grasa en el palo, ponían una plataforma encima y ahí ponían un premio. Había que llegar hasta arriba para poder lograr coger el premio, que podía ser en efectivo o cualquier regalo. Era muy difícil, por no decir imposible, llegar hasta arriba porque estaba encebado. Así ocurría durante ratos, hasta que uno de ellos, verdaderamente audaz y con recursos admirables, alcanzaba la cima y podrá llenar con tranquilidad el saco que le lanzara sus miembros de la familia o de la gallada del barrio, que casi en su totalidad con grupos
chiflidos y risas los apoyaron para que subieran en pos de la meta. En nuestra ciudad, el juego del trompo aún es irresponsable. Para gozar de este juego, solo se tenía que tener un trompo de madera o tagua. Ebanistas, carpinteros, vendedores de artesanía y las ferreterías proveían por pocas monedas los ansiados trompos que a los pequeños, quienes se adueñaban mañana, tarde y parte de la noche de la acera y los portales vecindarios, donde lucían sus destrezas para hacer bailar tales juguetes y dedicarse a competir, que les tomaba algún tiempo. El trompo era una pieza de madera con forma de peonza que se lo tiraba en una bola y no podía salirse de esta bola para poder ganar los puntos que se requerían ganar. Mientras más se salía de la bola, más puntos perdía. Además de hacerlo bailar, los chicos se enfrascaban en largas competencias como carrera de quiño bailando, la rueda, la suerte denominada al vuelo, tirijala, baja la pierna, tras el estante, etc. El tirijala, por ejemplo, era la suerte que consistía en lanzar el trompo hacia adelante y hacia arriba, jalar la piola en el instante preciso y a parar el trompo en la mano en la que seguía bailando. A esto también se lo conoce como el vuelo. En cambio, tras el instante era la prueba en la que el jugador debía tirar al trompo por un lado del póster de la luz eléctrica, a pararlo por el otro sin que dejarla que bailara en la mano. Y me decían, tira y jala fuerte la piola. Y muchas veces sucedía que yo tiraba y tiraba bastante para atrás, que el trompo se iba por otro lado. Y ese era uno de los métodos que tenía. Y después ibas creciendo, ¿no? Y ibas jugando ya con tus amigos y hacías las típicas acrobacias, que lo tirabas a medio vuelo, a medio talle, y luego la cogías con la mano en el aire. Esta no era la única modalidad que se practicaban con las manos, también era el pepo y trulo, que se jugaba con las coloridas, llamativas y medianas pequeñas bolas de grital o bolillas o canicas, que los chicos a lo largo del tiempo la utilizaron como originales nombres como los ojos de pollo, las japonesas, las marinas, el huevo de dragón, la leche, entre otros. Porque además del pepo y el trulo, también estaba el tingue, el pique, la rueda, el hacha, el ñoco, la culebra, entre otras. Se hacía una circunferencia, se ponía una bola en la mitad y se trataba de pegar a esa bola. Generalmente no lograban pegarle a la bola, ¿ya? Entonces, ¿qué tan cerca? De acuerdo a qué tan cerca quedaban, se jugaba entre dos, qué tan cerca quedaban de la bolita, entonces ese tenía más facilidad para pegarle en el segundo tiro. El pepo consistía en tratar de impactar con la propia bolilla y desde diferentes distancias la bola que usaba el adversario. También se practicaba el pepo y el caucha, es decir, el impacto y el pequeño espacio, generalmente la medida de un M o una cuarta que quedaba entre la bolilla por el pepo, y adicional cuando ocurría el pepo y caucha, el trulo era la medida de un palo de fósforo. La M, la extensión entre los dedos pulgares e índices, y la cuarta entre el pulgar y el anular. El pique,
Por ejemplo, consistía en hacer que la bolilla o canica golpeara en un póster o estante, que al producirse el rebote hasta lo mismo en la bola contrincante, algunos chicos se mostraban un sexto sentido y conseguían con gran precisión que su bola llegara a la de su compañero de juego, y así llenaban los bolsillos con bolillas. Sí, con las bolichas. Una vez a nosotros en el barrio le llamaban, este man se viene a hacer la cría, le decían. Y resulta que tú ibas con 5 o 10 bolichas y traías 50, 60, 80 bolichas por pagar. Entonces ya cuando uno venía, a ver, este man no juega, pues este man se viene a hacer la cría. ¿Cuánto tienes? Mínimo 20 bolichas, decían. Y resulta que en un momento tanto molestaron que yo tenía toda la camisa llena de bolichas. Y ellos cogieron y me la soltaron así, ¡tras! Y todas las bolichas se... Los ñocos eran hoyos bastante pequeños que en el piso de la tierra el jugador que deseaba triunfos tenían que introducirlos en las bolas con cada cavidad, pero llevando una secuencia que a veces no se realizaba porque 2 bolas podían coincidir en su mismo hueco. Al competir en el pepo y el trulo, el pique, los ñocos y el tingue, apostaban las bolillas, billuzos, películas, entre otras cosas más. Cuando jugábamos bolicha, yo iba con 100 bolichas en las tardes y me regresaba solo con 2. Siempre me ganaba. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, recordando con alegría estos juegos, que muchos de ustedes lo practicaron en su mayoría y llevaron una niñez con mucha diversión, ya que en la actualidad se lo ha dejado de practicar en su mayoría. Lo único que me toca decirles es que gracias a estos juegos populares y tradicionales de Guayaquil, he tenido una vida muy entretenida, sana y saludable. ¿Cómo no recordar las bolichas, el trompo, la cometa? De solo nombrarlos me transforma mi niñez, muy feliz y arriesgada. Y de pensar que por una bolicha me peleaba con mi mejor amigo, que en esa época cada canica significaba una millonada. Que hoy en día pues veo lo contrario. Muchas gracias, juegos tradicionales. Me pareces más